La tarde caía lentamente sobre el pueblo, y la luz dorada se filtraba a través de las persianas de mi cocina. La rutina diaria se había convertido en un ciclo monótono: preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, limpiar la casa y esperar a que mi esposo regresara del trabajo. La soledad me abrazaba con fuerza, y cada día me sentía más invisible, como si el tiempo me hubiera dejado atrás. En la mesa del comedor, los platos estaban dispuestos con esmero, pero la conversación era escasa. Mis hijos habían crecido y ahora estaban ocupados con sus propias vidas. Mi esposo, absorto en su trabajo, apenas notaba mi presencia. Las risas y los momentos compartidos se habían desvanecido, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. A menudo me encontraba mirando por la ventana, observando a los vecinos pasar, sintiendo una punzada de nostalgia por los días en que todo parecía más vibrante. Era un día cualquiera cuando sonó el timbre de la puerta. Al abrirla, me encontré con un joven repartidor que sostenía una caja grande. Su sonrisa era franca y su energía desbordante. Me sentí sorprendida por un instante, su mirada brillaba con una curiosidad genuina que había olvidado que existía. «¿Es para usted?», preguntó mientras me entregaba el paquete. Era un envío destinado a mi esposo, algo trivial en sí mismo, pero en ese momento se convirtió en el símbolo de mi propia invisibilidad. «Sí, gracias», respondí casi sin pensar. Mientras cerraba la puerta tras él, una chispa de vida parecía haberse encendido dentro de mí. Esa conexión fugaz con el repartidor despertó algo olvidado, una sensación de ser vista. No era solo un paquete lo que había recibido, era un recordatorio de que aún existía fuera de las cuatro paredes de mi hogar. Los días siguientes transcurrieron con normalidad hasta que volvió a sonar el timbre. Esta vez lo reconocí antes de abrir la puerta, era él nuevamente. «Hola», dijo con esa misma sonrisa encantadora. «He traído otro paquete». Era curioso cómo su presencia iluminaba mi día aunque solo fuera por unos minutos. Aquel intercambio simple se convirtió en una pequeña rutina que esperaba con ansias. Cada vez que llegaba, sentía como las sombras de la soledad comenzaban a disiparse un poco más. Hablábamos sobre cosas triviales, el clima, las últimas noticias del pueblo o incluso sobre sus estudios. Me contaba sobre sus sueños y aspiraciones mientras yo le compartía historias sobre mis hijos y las recetas familiares. Un día, mientras conversábamos sobre los festivales locales y las tradiciones andaluzas, me di cuenta de lo mucho que anhelaba esas charlas llenas de vida y frescura. Era extraño cómo alguien tan joven podía hacerme sentir tan viva en medio de esa rutina aplastante. Sin embargo, al regresar a casa después de esos breves encuentros, la realidad me golpeaba como una ola fría. La falta de comunicación con mi familia se hacía más evidente después de cada visita del repartidor. Mi esposo seguía sumido en su mundo laboral y mis hijos parecían cada vez más distantes. La soledad era abrumadora al llegar la noche, los ecos vacíos del hogar resonaban en mis pensamientos mientras preparaba la cena sin ganas ni entusiasmo. A menudo reflexionaba sobre lo que había sido mi vida antes, llena de sueños e ilusiones ahora marchitas bajo el peso del tiempo. Un día recibí otro paquete destinado a mi esposo, esta vez era algo relacionado con su trabajo, documentos importantes para unas negociaciones inminentes. Al abrirlo para verificar su contenido antes de entregárselo, noté lo poco interesante que resultaban esos papeles comparados con las conversaciones animadas que había tenido con el joven repartidor. Ese contraste entre lo mundano y lo vibrante comenzó a pesarme como una losa sobre el pecho, ¿dónde había quedado la pasión? ¿Dónde estaba aquella mujer llena de vida? En ese instante comprendí que no solo estaba recibiendo paquetes físicos, también estaba buscando desesperadamente algo más profundo en mi vida. El repartidor llegó nuevamente al día siguiente, esta vez llevaba consigo una caja pequeña envuelta cuidadosamente en papel brillante. «Para usted», dijo sonriendo mientras me miraba directamente a los ojos como si pudiera ver más allá del exterior apagado que mostraba al mundo. Abrí la caja lentamente para descubrir un collar sencillo pero hermoso, un regalo inesperado que hizo palpitar mi corazón como no lo hacía desde hacía años. «Es solo algo pequeño», aclaró él rápidamente al ver mi sorpresa, «me pareció bonito». Esa simple acción encendió dentro de mí una chispa olvidada, deseo por vivir plenamente otra vez.
Mientras agradecía su gesto sincero, sentí como mis manos temblaban ligeramente al tocar ese collar delicado entre mis dedos. Era un símbolo tangible del nuevo camino que comenzaba a dibujarse ante mí. Sin embargo, esa chispa también traía consigo miedo e incertidumbre. Sabía que cualquier decisión podría tener consecuencias imprevisibles para todos aquellos involucrados en este juego emocional. Así fue como empecé a cuestionar qué significaría realmente dejar atrás esa rutina estéril para abrazar lo desconocido. ¿Podría arriesgarme por algo tan efímero? La luz dorada del atardecer seguía filtrándose por la ventana mientras reflexionaba sobre mis sentimientos encontrados entre dos mundos, uno seguro pero vacío y otro vibrante pero incierto. La tarde avanzó mientras pensaba en todas esas preguntas sin respuesta flotando en mi mente como hojas llevadas por el viento andaluz. Necesitaba tomar decisiones antes de perderme completamente entre sombras invisibles. La luz del atardecer se deslizaba suavemente por el patio, iluminando los recuerdos que se acumulaban en cada rincón. Mientras la rutina diaria se desvanecía, una inquietud crecía en mi interior. La idea de conocer mejor al joven repartidor me llenaba de emoción y miedo a la vez. Mi corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en él, y esa sensación era extraña y liberadora. El día siguiente llegó con un sol radiante que parecía burlarse de mis dudas. Al abrir la puerta para recibir el paquete que esperaba, lo vi acercarse con su característica sonrisa. La calidez de su mirada me hizo olvidar por un momento las cadenas invisibles que me ataban a mi vida actual. «Hola, ¿qué tienes tu pedido?», dijo mientras me entregaba el paquete. «Gracias», respondí sintiendo como las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. No sabía cómo iniciar una conversación más allá de lo cotidiano. Él se quedó unos instantes mirando a su alrededor, como si buscara algo más que un simple intercambio comercial. En ese momento, recordé que su madre era amiga de la mía. Esa conexión familiar complicaba aún más las cosas. El miedo al que dirán empezó a asomarse en mi mente como una sombra inquietante. A pesar de eso, no podía evitar sentirme atraída hacia él. Cada encuentro se convertía en una pequeña chispa que encendía algo dentro de mí que creía apagado. Decidí arriesgarme un poco más y le pregunté si quería tomar un café algún día. «¿Te gustaría acompañarme a tomar algo?», pregunté con nerviosismo. «Claro, sería genial», respondió él con una sonrisa sincera. El día acordado llegó y nos encontramos en un pequeño bar del pueblo, donde el aroma a tapas y vino tinto llenaba el aire. La conversación fluyó con naturalidad mientras compartíamos risas y anécdotas sobre nuestras vidas. Me sentí viva por primera vez en años. Sin embargo, entre risas y miradas cómplices, la realidad siempre parecía acecharme desde la distancia. La culpa comenzó a hacer eco en mi mente mientras pensaba en mi familia y las expectativas que tenían sobre mí. ¿Qué pensarían si supieran lo que estaba haciendo? Mientras hablábamos sobre trivialidades, sentí la necesidad de romper esas barreras invisibles entre nosotros. Fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron con intensidad, la conexión era palpable. En un impulso casi irrefrenable, me acerqué un poco más hacia él. Nos besamos. Fue un instante breve pero lleno de significado, una explosión de sensaciones que me hizo olvidar todo lo demás por un momento. El mundo exterior se desvaneció y solo existimos nosotros dos en ese pequeño rincón del bar. Al separarnos noté cómo sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. Yo también sentía esa mezcla de emoción y temor por lo que acababa de suceder. La realidad volvió a golpearme como una ola inesperada. ¿Qué significaba esto para nosotros? A medida que pasaron los días, nuestras charlas se hicieron más frecuentes y profundas. Pero cada encuentro venía acompañado de una sombra. El temor al juicio ajeno seguía presente como un eco constante en mis pensamientos. Una tarde decidimos pasear por el parque del pueblo después de haber compartido otro café lleno de risas y complicidad. Las flores comenzaban a florecer mientras los ancianos charlaban despreocupados en los bancos cercanos. Todo parecía perfecto hasta que escuché risas familiares no muy lejos de donde estábamos. Me detuve al reconocer la voz de mi madre hablando con algunas amigas. No podía arriesgarme a ser vista junto a él justo ahora. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba seguir adelante sin mirar atrás. ¿Te gustaría caminar hacia allí?, sugirió él señalando hacia el parque.
La idea me llenó de pánico y emoción al mismo tiempo. No podía permitir que otros nos vieran juntos así sin saber qué pensarían todos ellos sobre nuestra relación clandestina. Aún así, decidí dar ese paso hacia lo desconocido. Mientras caminábamos entre los árboles florecidos, nuestras manos finalmente se encontraron entrelazadas como si fueran dos piezas perdidas encontrando su lugar natural juntas. Esa conexión física me llenó de valentía para enfrentar cualquier cosa que pudiera venir después. De repente escuchamos risas cercanas que resonaban entre los árboles. Era mi madre junto a su amiga hablando animadamente sobre las últimas novedades del pueblo. ¿No te parece familiar esa voz? Le susurré al joven repartidor mientras intentaba ocultar mi nerviosismo tras una sonrisa forzada. Sí, creo que sí, respondió él con una expresión divertida pero comprensiva ante mi creciente ansiedad. Decidimos alejarnos rápidamente antes de ser vistos, sin embargo, esa sensación fugaz fue suficiente para darme cuenta del riesgo real que corríamos cada vez que nos encontrábamos así, dos mundos chocando sin aviso previo ni compasión alguna por las consecuencias. Sin embargo, el deseo seguía creciendo dentro de mí como una llama indomable. No podía ignorarlo ni reprimirlo más tiempo sin perderme completamente en esta vida monótona y vacía. Cada encuentro se convirtió en un juego peligroso entre la pasión reprimida y la culpa incesante. Cada beso robado era como robarle tiempo al destino mismo mientras nuestra historia continuaba desarrollándose bajo el velo del secreto compartido. Un día después del paseo por el parque decidimos vernos nuevamente en aquel bar donde todo había comenzado. La atmósfera estaba cargada con una mezcla palpable entre tensión e ilusión por lo desconocido. Mientras hablábamos sobre nuestros sueños e inseguridades compartidas, noté cómo sus ojos brillaban intensamente bajo la tenue luz del lugar. Había algo especial allí, algo genuino aunque también fugaz e incierto al mismo tiempo. A medida que avanzaba la noche sentí cómo nuestras almas parecían bailar juntas al compás del vino tinto derramado sobre nuestras copas mientras reíamos despreocupados ante cualquier juicio externo posible, hasta ese instante mágico donde finalmente nos dejamos llevar nuevamente por esa atracción irresistible entre ambos. Nuestros labios se encontraron nuevamente pero esta vez con mayor intensidad e impetuosidad como si quisiéramos atrapar ese momento para siempre antes de desvanecerse. Nuevamente entre sombras invisibles. Todo parecía perfecto hasta que escuchamos voces familiares acercándose rápidamente hacia nosotros desde fuera del bar. La música del bar se desvaneció en la distancia, pero las risas resonaban en mi cabeza mientras las voces familiares se acercaban. La euforia del momento se mezclaba con un súbito temor. Miré al joven, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. No era solo el miedo a ser descubierta, también era la incertidumbre sobre lo que realmente estaba haciendo. Decidí actuar con rapidez. Vamos, murmuré tomando su mano y guiándolo hacia la salida trasera del bar. La noche aún era joven, y el aire fresco me dio un pequeño respiro. Al salir, el olor a flores nocturnas me envolvió, recordándome que había vida más allá de mis rutinas diarias. Caminamos por las calles empedradas del pueblo iluminadas por faroles que titilaban suavemente. El silencio de la noche nos ofrecía un refugio temporal. ¿Dónde vamos?, preguntó él, su voz suave como el murmullo del viento. Solo, lejos de aquí, respondí sin pensar demasiado. La necesidad de escapar de mi realidad me empujaba hacia adelante. Mientras recorríamos las calles, cada paso me hacía sentir más viva. Las risas y los murmullos del bar quedaron atrás, reemplazados por el sonido de nuestras pisadas en el pavimento y el latido acelerado de mi corazón. No sabía a dónde nos dirigíamos exactamente, pero no importaba, lo único que deseaba era disfrutar de su compañía. Llegamos al parque del pueblo, donde los bancos vacíos invitaban a sentarse bajo la sombra de los árboles. Me detuve un momento para mirar a mi alrededor, todo parecía tan tranquilo y familiar, pero a la vez tan distante. Nunca pensé que podría sentirme así, confesé mientras me sentaba en uno de los bancos. Él se sentó junto a mí, dejando que un silencio cómodo nos envolviera. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo despejado, y por un instante todo parecía perfecto. A veces siento que estoy atrapado entre mis responsabilidades, dijo él con una voz casi melancólica. Sus palabras resonaron en mí. Yo también conocía esa sensación de estar atrapada en un papel que no elegí completamente. La vida puede ser complicada,
respondí sin saber si debía profundizar más en ese tema o mantenerlo ligero. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba conocerlo mejor. ¿Tienes sueños?, pregunté al fin, deseando romper la barrera entre nosotros. Sí, respondió con una sonrisa tímida. Quiero viajar, ver el mundo más allá de este pueblo. Sus ojos brillaron con una chispa de esperanza y ambición que me hizo querer abrazarlo fuertemente. En ese instante compartido, sentí como nuestros labios se encontraron nuevamente. Esta vez fue diferente, había una mezcla de ternura y urgencia en ese beso que prometía más que una simple atracción física. Era como si nuestras almas buscaran conectarse más allá del tiempo y el espacio. Pero la realidad siempre acechaba tras cada momento fugaz de felicidad. La culpa comenzó a asomarse nuevamente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué arriesgaba tanto por estos momentos efímeros? El eco de las voces familiares regresó a mi mente como un recordatorio constante de mis responsabilidades. Decidimos continuar nuestro paseo por el parque, hablando sobre trivialidades para distraernos del peso emocional que ambos llevábamos sobre nuestros hombros. Sin embargo, al poco tiempo noté algo en su expresión. Había una carga detrás de su sonrisa despreocupada. ¿Qué te preocupa?, le pregunté directamente al notar su mirada distante. Él dudó antes de responder: no quiero arrastrarte a mis problemas. Su sinceridad me dejó perpleja. Eso significaba que había algo más complicado en su vida que no había compartido conmigo aún. Todos tenemos problemas, insistí suavemente mientras le tomaba la mano con cariño. Mi madre está enferma, confesó finalmente con voz temblorosa. Ella depende mucho de mí. Sus palabras hicieron eco en mi corazón. Comprendía perfectamente esa sensación de responsabilidad hacia la familia. La conversación se tornó seria mientras caminábamos lentamente bajo las luces parpadeantes del parque. Compartimos historias sobre nuestros hogares y anhelos ocultos. Ambos teníamos sueños marchitos por las obligaciones cotidianas. El tiempo pasó volando entre risas nerviosas y confesiones sinceras hasta que decidimos regresar al punto donde habíamos comenzado nuestra noche mágica, el bar local donde todo había comenzado. Al entrar nuevamente al bullicioso establecimiento, sentí como la atmósfera cambió drásticamente al volver a enfrentar la realidad social que tanto temía afrontar. Las miradas curiosas se posaron sobre nosotros. Éramos dos extraños compartiendo un secreto inconfesable. Nos acomodamos en una mesa apartada para evitar ser vistos por conocidos o familiares cercanos. Sin embargo, esa sensación clandestina también avivó nuestra conexión secreta como si fuéramos cómplices en esta aventura prohibida. Mientras pedíamos otra ronda de vino tinto para acompañar nuestras charlas ligeras sobre temas triviales como películas o música popular actual, un intento por evadir nuestra situación, no pude evitar pensar en lo vulnerable que me sentía ante esta nueva relación naciente pero llena de incertidumbres. Una parte profunda dentro mío luchaba contra los sentimientos encontrados. ¿Realmente quería seguir adelante? La culpa seguía acechando cada instante compartido mientras disfrutábamos esos momentos robados entre risas nerviosas y miradas furtivas cargadas con promesas no dichas ni cumplidas aún. Al final decidimos salir antes de que alguien pudiera reconocerme o hacer preguntas incómodas sobre lo ocurrido esa noche tan especial pero también perturbadora para ambas partes involucradas. Con cada paso hacia mi casa sentía como una sombra oscura se cernía sobre mí. ¿Sería capaz realmente de enfrentar lo inevitable? El día siguiente a nuestra velada intensa, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando el desorden que había dejado la noche anterior. La sensación de felicidad que había experimentado se mezclaba con una inquietud creciente. La vida cotidiana me esperaba fuera, como un monstruo acechante en la penumbra. Me levanté con un leve temblor en las manos, recordando cada instante compartido, cada risa y cada mirada que me había hecho sentir viva. Preparé el desayuno como siempre, pero mis pensamientos no estaban en la cocina. La imagen del repartidor ocupaba cada rincón de mi mente. ¿Qué significaba realmente lo que habíamos compartido? Aquella conexión era más que un simple desliz, era un refugio de mis ansias reprimidas. Sin embargo, la presión social y las expectativas familiares pesaban sobre mí como una losa. Temía el que dirían si llegaban a enterarse. Mientras servía el café, escuché murmullos en el patio.
Algunas vecinas comentaban sobre un joven repartidor que había estado haciendo entregas por el barrio. Su tono era despectivo, lleno de juicios y especulaciones infundadas. Dicen que es problemático, decía una de ellas con voz baja pero clara. No es bueno para nuestras hijas. Las palabras se clavaron en mí como dagas afiladas. Decidí salir al parque para despejar mi mente y darme un respiro del bullicio familiar. El aire fresco me envolvió mientras caminaba entre los bancos donde los ancianos charlaban animadamente. Las flores comenzaban a florecer, ofreciendo un espectáculo de colores vibrantes que contrastaban con mi estado emocional gris. Encontré un banco vacío y me senté con la esperanza de encontrar claridad entre mis pensamientos. La tarde avanzaba y la inquietud crecía dentro de mí. Unos minutos después vi al repartidor acercarse con su bicicleta, su sonrisa iluminando el ambiente a pesar del peso que llevaba sobre sus hombros. No podía evitar sentir una mezcla de alegría y temor al mismo tiempo, sabía que no podía dejarme llevar por lo que otros pensaran. «Hola», dijo cuando llegó frente a mí. «Te he estado buscando». Su voz resonó en mí como una melodía familiar y reconfortante. A pesar de mis dudas internas, algo dentro de mí se encendió. «No deberías estar aquí», respondí casi al instante, aunque mis palabras carecían de convicción. «Solo quería saber cómo te sientes después de, ya sabes», mencionó mientras sus ojos buscaban los míos. El momento fue interrumpido por el sonido lejano de risas infantiles y conversaciones ajenas. Me sentía atrapada entre dos mundos, el hogar donde debía ser madre y esposa, y este nuevo espacio donde podía ser solo yo misma. En ese instante decidí arriesgarme un poco más. Nos encontramos en un rincón apartado del parque donde pocos podían vernos. Pasamos la noche juntos, susurré sin poder contenerme más. La expresión en su rostro cambió, había una mezcla de sorpresa y felicidad reflejada en sus ojos oscuros. Pero también noté una sombra pasajera, tal vez él también sentía el peso del juicio social. ¿Y si alguien nos ve?, preguntó con preocupación palpable. No importa, respondí sin pensar. Quiero disfrutar lo que tenemos aquí y ahora. Con esa declaración, nos acercamos más uno al otro, dejando atrás las inseguridades momentáneamente mientras las risas lejanas se convertían en un eco distante. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados en medio del bullicio diario, cada vez más me encontraba atrapada entre la emoción del romance clandestino y la culpa que crecía como una sombra oscura detrás de mí. Los rumores seguían circulando por el pueblo, escuchaba comentarios sobre el que sembraban semillas de duda en mi corazón, es irresponsable, no tiene futuro. Cada palabra resonaba como campanas en mi mente alimentando mis inseguridades hasta hacerlas insoportables. Una tarde decidí confrontarlo directamente cuando nos encontramos en un pequeño café alejado del centro del pueblo, donde podíamos hablar sin ser vistos por conocidos curiosos. He oído cosas sobre ti, empecé sin rodeos, ¿es cierto lo que dicen? Su expresión cambió instantáneamente, pude ver cómo luchaba con sus propias inseguridades mientras tomaba un sorbo de su café frío antes de responder. La gente habla porque no entiende, dijo finalmente. Tengo mis problemas como todos los demás, pero eso no significa que no quiera estar contigo. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar, promesas vacías o verdades disfrazadas. Pero había algo en su mirada sincera que me hizo dudar nuevamente sobre todo lo que había escuchado. Decidí dejarlo pasar esa vez, quizás necesitaba creer en algo más allá del chisme local y las expectativas sociales impuestas por otros. Sin embargo, esa decisión no fue fácil ni exenta de consecuencias internas. Mientras regresaba a casa esa noche sentí como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente desde las profundidades oscuras donde intentaba mantenerla oculta. Mis hijos estaban creciendo y empezaban a notar cambios sutiles en mi comportamiento, preguntas se acumulaban entre ellos, ¿por qué llegas tarde? O, ¿a dónde vas tan seguido? La incomodidad crecía día tras día mientras trataba desesperadamente de mantener mi vida dividida entre lo convencional y lo prohibido. Una tarde especial estaba planeada para nosotros dos.
Una escapada improvisada hacia la costa donde podríamos ser solo nosotros mismos, lejos del juicio ajeno, por unas horas preciosas llenas de libertad e intimidad genuina, lejos del mundano pueblo andaluz lleno de miradas inquisitivas e insinuaciones maliciosas. Sin embargo, antes incluso de llegar allí recibí una llamada inesperada desde casa. Mi esposo estaba siendo más atento últimamente. Quería pasar tiempo conmigo e incluso había planeado una cena especial para esa misma noche antes del viaje programado con el repartidor. La confusión se apoderó rápidamente de mí mientras trataba desesperadamente encontrar sentido a todo esto. ¿Debía seguir adelante con nuestro encuentro o quedarme para intentar arreglar lo roto? La presión aumentó hasta volverse insoportable mientras los recuerdos recientes llenaban cada rincón vacío dentro mío. Mi corazón latía desbocado cuando decidí enfrentar aquella noche decisiva. La luz del atardecer se filtraba a través de las persianas, creando un juego de sombras en el salón. Me senté en el sofá con la mente llena de pensamientos contradictorios. La visita del repartidor había dejado una huella profunda en mí, y ahora me encontraba en una encrucijada. Mi familia había comenzado a notar mi cambio. La preocupación en los ojos de mi esposo me resultaba extraña, nunca había sido tan atento. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, él entró a la cocina con un café recién hecho. ¿Te sientes bien?, preguntó con un tono que no podía ignorar. Su mirada era sincera, pero también me llenó de culpa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando había comenzado a encontrarme a mí misma en la compañía del joven repartidor? Solo estoy cansada, respondí, intentando desviar la conversación hacia lo trivial. Pero él no se dejó engañar. ¿Cansada de qué? ¿De cuidar de la casa o de nuestra vida juntos? Su voz tenía un matiz de frustración que me hizo dudar. Era cierto que nuestra rutina se había vuelto monótona, pero eso no significaba que no lo quisiera. Mientras servía los platos, recordé las palabras del repartidor sobre sus planes de mudarse a otra ciudad. La idea me llenaba de tristeza y confusión. Habíamos compartido momentos tan intensos, pero, ¿realmente quería arriesgar todo por algo incierto? El día avanzó lentamente y cada vez que escuchaba el sonido del teléfono o el timbre de la puerta, mi corazón saltaba. No podía evitarlo, deseaba ver al repartidor nuevamente. Tenía tantas preguntas sin respuesta y una necesidad apremiante de aclarar mis sentimientos. Al caer la tarde decidí dar un paseo por el parque del pueblo para despejar mi mente. Los aromas a flores y el murmullo de las conversaciones me rodeaban mientras caminaba sin rumbo fijo. En cada banco vi parejas riendo y disfrutando del momento, lo que solo aumentó mi sensación de soledad. De repente lo vi. El repartidor estaba sentado en un banco cerca del estanque observando cómo los patos nadaban tranquilamente. Mi corazón dio un vuelco al acercarme a él. «Hola», dije con una sonrisa nerviosa. «Hola», respondió él, levantándose rápidamente como si hubiera estado esperando ese momento. Nos sentamos juntos y la conversación fluyó con facilidad. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima, las costumbres del pueblo y nuestras vidas cotidianas. Pero pronto llegamos al tema inevitable, su mudanza. No quiero irme, confesó con sinceridad. Pero tengo responsabilidades que no puedo ignorar. Su voz reflejaba una lucha interna que resonaba en mí. Era un joven lleno de sueños y ambiciones, yo era una mujer atrapada entre deberes y anhelos olvidados. ¿Y si decides quedarte?, pregunté sin pensar. Él me miró fijamente durante unos segundos antes de responder, no puedo prometer nada. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras procesábamos nuestras realidades diferentes. En ese instante sentí una mezcla abrumadora de emociones, deseo, miedo y confusión. Finalmente rompí el silencio, no sé qué hacer. Mis palabras parecían flotar en el aire cargadas de incertidumbre. Podrías seguir adelante con tu vida aquí, sugirió él suavemente. Pero si decides quedarte conmigo sería diferente. La idea era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. Mi vida estaba llena de compromisos y expectativas familiares que no podía simplemente ignorar por un romance fugaz. En ese momento decidí ser honesta con mis sentimientos, me siento viva contigo. Las palabras salieron sin filtro ni reservas. Él sonrió levemente,
esa sonrisa que siempre iluminaba mis días grises. Pero antes que pudiera responder algo más profundo, escuchamos risas cercanas provenientes del bar local donde solíamos encontrarnos con amigos. Debemos irnos antes que alguien nos vea, dijo él rápidamente, aunque su mirada reflejaba lo contrario, quería quedarse allí conmigo más tiempo. A regañadientes acepté su propuesta y nos levantamos para caminar hacia la salida del parque juntos. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas andaluzas cuando decidimos detenernos un momento más para disfrutar del paisaje. Fue entonces cuando sentí su mano rozando la mía. Esa conexión eléctrica volvió a encenderse entre nosotros como si nada hubiera cambiado desde nuestro último encuentro íntimo. Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron brevemente bajo la luz dorada del atardecer. El beso fue dulce pero lleno de promesas rotas. Ambos sabíamos que esta conexión tenía fecha de caducidad si él decidía marcharse como planeaba hacer. Al regresar a casa esa noche, mi mente seguía dando vueltas sobre nuestra conversación y lo que significaría su partida para mí. Al cruzar la puerta principal, encontré a mi esposo esperándome en el salón con una expresión ansiosa en su rostro. ¿Dónde has estado?, preguntó casi automáticamente mientras yo intentaba ocultar mi nerviosismo tras una sonrisa forzada. Solo di un paseo por el parque, respondí tratando de sonar casual mientras pensaba en cómo ocultar mis verdaderos sentimientos tras esa fachada perfecta que había construido durante años. A medida que pasaron los días siguientes noté cambios sutiles en mi hogar, más atención por parte de él hacia mí, pequeños gestos como preparar la cena o preguntar sobre mi día se volvieron frecuentes. Esto solo aumentó mi confusión interna porque cada vez me recordaban más a aquel hombre joven cuya presencia había traído algo nuevo a mi vida monótona. La presión aumentaba, debía tomar decisiones pronto porque cada día parecía deslizarse entre mis dedos como arena fina. Sin embargo, aún estaba atrapada entre dos mundos, uno donde todo era seguro pero aburrido y otro donde todo era incierto pero vibrante. El dilema crecía dentro mío mientras reflexionaba sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. ¿Era posible tener ambas cosas? ¿Podría encontrar una manera de equilibrar mis deseos personales sin romper los vínculos familiares? Todo esto culminó cuando recibí un mensaje inesperado del repartidor proponiéndome un viaje corto para escapar juntos antes de su partida definitiva. El mensaje del repartidor resonaba en mi mente como un eco de posibilidades. Un viaje. Una escapada. La idea era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Miré por la ventana de mi casa, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. El pueblo se llenaba de sombras y en ese momento sentí que mi vida también estaba a punto de entrar en una penumbra. Decidí que necesitaba hablar con él antes de tomar una decisión. En el parque del pueblo donde tantas veces habíamos compartido risas y confidencias, me senté en un banco bajo un árbol frondoso. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras esperaba su llegada. El lugar estaba lleno de recuerdos, cada rincón parecía susurrar historias pasadas. Cuando lo vi aparecer, mi corazón dio un vuelco. Su sonrisa iluminó el atardecer, y por un instante todas mis dudas se desvanecieron. Hola, dijo mientras se acercaba. ¿Pensaste en mi propuesta? Sí, respondí con voz temblorosa. Es solo, no sé si es lo correcto. Él se sentó a mi lado y tomó mi mano con suavidad. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Sus palabras resonaban con fuerza, y aunque sabía que tenía razón, la culpa me atormentaba. Mientras hablábamos sobre el viaje, sentí que las preocupaciones sobre lo que dejaría atrás comenzaban a desvanecerse. Era como si el tiempo se detuviera, solo existíamos nosotros dos en ese momento suspendido entre la realidad y el deseo. De repente una figura familiar apareció a lo lejos, una amiga de la infancia que no veía desde hacía años. Me congelé al reconocerla, su presencia era un recordatorio tangible de la vida que había dejado atrás. Cuando se acercó, su rostro mostraba sorpresa y alegría. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó abrazándome con fuerza. «Te he estado buscando por todo el pueblo». «Yo también te he extrañado», respondí sinceramente mientras me separaba para mirarla a los ojos. Su energía era contagiosa, recordé los días despreocupados de nuestra juventud. «¿Qué has estado haciendo?»,
Te veo diferente, comentó ella con curiosidad. Solo, adaptándome a la vida, murmuré sin saber cómo explicarle mis sentimientos contradictorios. La conversación fluyó entre risas y recuerdos nostálgicos, pero cada palabra me alejaba más del joven repartidor que estaba a mi lado. La amiga comenzó a hablar sobre sus propias aventuras y decisiones arriesgadas, lo cual encendió una chispa en mí, porque yo no había tomado riesgos similares. Cuando finalmente nos despedimos, sentí una mezcla de emociones, alegría por reconectar con alguien del pasado y confusión por las decisiones que debía tomar ahora. Miré al repartidor, quien había permanecido en silencio durante gran parte del encuentro. ¿Te gustaría irte conmigo?, preguntó él después de un rato, rompiendo el silencio tenso. No estoy segura, respondí honestamente mientras pensaba en las palabras de mi amiga sobre vivir plenamente. La noche llegó rápidamente y nos encontramos caminando por las calles del pueblo iluminadas por faroles antiguos. Cada paso resonaba como un latido en mi pecho, la decisión pesaba sobre mí como una losa. Al llegar al bar local donde solíamos reunirnos con amigos, decidimos entrar para tomar algo antes de continuar nuestra conversación. El aroma a tapas recién hechas llenaba el aire y los murmullos alegres provenían de las mesas cercanas. ¿Qué piensas hacer?, preguntó él mientras jugaba nerviosamente con su vaso. No sé si puedo seguir así, admití sintiendo como la presión aumentaba dentro mío. Mi familia. Mi vida aquí. Él me miró fijamente como si intentara leer mis pensamientos más profundos. A veces es necesario dejar atrás lo conocido para encontrar algo mejor. Sus palabras resonaban en mí mientras observaba cómo otros disfrutaban de sus vidas sin preocupaciones aparentes. ¿Por qué no podía ser yo una de ellas? Pero la realidad era más complicada, mis responsabilidades pesaban sobre mis hombros como cadenas invisibles. De pronto su mirada se tornó seria. Si decides no irte conmigo, ¿qué pasará después? Una pregunta difícil de responder, las palabras se atascaban en mi garganta mientras pensaba en todo lo que podría perder o ganar dependiendo de la elección que hiciera. Al salir del bar bajo el cielo estrellado, decidimos dar un paseo por el parque nuevamente para despejar nuestras mentes. Las luces titilantes reflejaban nuestras sombras alargadas sobre el suelo empedrado, era como si estuviera caminando entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de promesas inciertas. En ese instante mágico pero confuso, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente por la sorpresa del momento compartido. La conexión fue intensa pero fugaz, dejándome aún más confundida sobre lo que realmente deseaba. Regresamos al banco donde habíamos estado antes. Este lugar parecía estar cargado con nuestras emociones no dichas y decisiones aplazadas. La atmósfera estaba impregnada de tensión cuando él tomó mis manos nuevamente entre las suyas. No quiero perderte, confesó con sinceridad reflejada en sus ojos oscuros. La presión dentro mío aumentó aún más ante esa declaración tan directa e inesperada. ¿Realmente podría dejarlo todo atrás? Mientras contemplaba su rostro lleno de esperanza y deseo genuino, sentí como mis dudas comenzaban a desvanecerse lentamente ante esa posibilidad brillante pero aterradora, arriesgarlo todo por amor o quedarme atrapada en la rutina monótona de siempre. La noche avanzó rápidamente mientras discutíamos planes vagos e ideas sobre nuestro futuro juntos o separados. Cada palabra traía consigo una nueva carga emocional hasta que finalmente llegó el momento decisivo. Debía dar respuesta a su propuesta del viaje antes del amanecer siguiente. Las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros cuando tomé aire profundamente para hablarle sobre lo que realmente quería hacer. La noche avanzaba y el aire se tornaba más fresco. Miré a su rostro iluminado por la luz tenue de la farola, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y ansiedad. Las palabras que había estado guardando se agolpaban en mi mente. El viaje que me proponía era un símbolo de todo lo que había anhelado, pero también representaba un riesgo enorme. ¿Y si nos vamos mañana?, preguntó, rompiendo el silencio. Su voz sonaba suave, casi como una invitación a dejar atrás todas mis preocupaciones. La idea de escapar, aunque fuera por un momento, me llenó de una emoción desconocida. Pero al mismo tiempo sentí una punzada de culpa. ¿Qué pasaría con mi vida aquí? Con mi familia y las rutinas que había construido durante años.
Recordé las miradas de mi esposo cuando llegaba a casa cansado después del trabajo, la forma en que sus ojos se apagaban al cruzarse conmigo. Había pasado tanto tiempo desde que habíamos compartido algo más que un simple saludo o una conversación sobre las tareas del hogar. Esa distancia se había vuelto un abismo entre nosotros. ¿No crees que deberíamos pensarlo bien?, respondí, intentando mantener la calma en mi voz. No quería herirlo ni hacerle sentir que su propuesta era descabellada. Pero la verdad era que cada vez me sentía más perdida entre mis deseos y mis responsabilidades. Él asintió lentamente, su expresión cambió a una mezcla de decepción y comprensión. Lo entiendo, dijo con un tono apagado. No quiero presionarte. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras las estrellas brillaban en el cielo andaluz. En ese instante comprendí que no solo estaba dudando sobre el viaje, estaba cuestionando toda mi vida y las decisiones que había tomado hasta ahora. Mientras reflexionaba sobre esto, recordé el día en que nos conocimos. La forma en que su sonrisa había iluminado un rincón oscuro de mi existencia cotidiana. Había sido como un rayo de luz en medio de la rutina opresiva del hogar. Pero ahora esa luz parecía desvanecerse ante la realidad abrumadora de lo que significaba seguir adelante con esta relación. De repente escuché pasos acercándose por el camino empedrado del pueblo. Era mi esposo regresando del bar local donde solía reunirse con sus amigos después del trabajo. Mi corazón dio un vuelco, no quería ser sorprendida en este momento vulnerable. ¿Estás bien?, preguntó al verme sentada en el banco del parque con él, su mirada escaneando rápidamente nuestro entorno antes de posarse en mí. Sí, solo pensando, respondí sin poder evitar titubear. Pensando en qué, insistió él con curiosidad genuina pero también con una leve sombra de sospecha. No es nada importante, traté de restarle importancia mientras buscaba las palabras adecuadas para no levantar sospechas. El repartidor me miró a los ojos y comprendí sin necesidad de palabras lo difícil que era esta situación para ambos. Él sabía lo complicado que era todo y cómo cada encuentro se convertía en un juego peligroso entre lo prohibido y lo deseado. Quizás deberías regresar a casa, sugirió él suavemente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros antes de darme una última mirada llena de significado antes de despedirse. Mientras él se alejaba por el camino empedrado, sentí como la presión aumentaba dentro de mí. Mi esposo me observaba fijamente, podía ver cómo intentaba descifrar mis pensamientos ocultos detrás de una fachada tranquila. La culpa comenzó a apoderarse nuevamente de mí como una sombra implacable. La conversación continuó siendo superficial mientras caminábamos juntos hacia casa. Hablábamos del clima y los planes para el fin de semana próximo, pero yo estaba lejos mentalmente. Cada palabra parecía vacía frente a la tormenta emocional que azotaba mi interior. Al llegar al umbral familiar, vi los recuerdos atrapados entre las paredes, risas infantiles, celebraciones familiares y momentos compartidos con amigos cercanos. Todo eso parecía pertenecer a otra vida, uno muy diferente al presente lleno de confusión e incertidumbre. Esa noche me costó dormir, los pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento fuera de control. Me pregunté si realmente podría dar ese salto hacia lo desconocido o si simplemente estaba buscando una manera más fácil para escapar del dolor emocional acumulado durante años. La mañana siguiente llegó sin compasión alguna, el sol brillaba intensamente mientras preparaba el desayuno para mi familia como era habitual, café humeante y tostadas crujientes servidas con mermelada casera hecha por mí misma hace meses atrás. Sin embargo, cada bocado parecía tener un sabor amargo cuando pensaba en lo que dejaba atrás cada vez que decidía salir a ver al repartidor. Mientras servía los platos en la mesa familiar, escuché risas provenientes del patio donde mis hijos jugaban despreocupadamente bajo la sombra del olivo centenario plantado hace años por su abuelo. Esa imagen me golpeó con fuerza. Ellos eran inocentes ante todo este torbellino emocional, no tenían idea del conflicto interno desgarrador al cual enfrentaba cada día. Después del desayuno, decidí salir a caminar por el pueblo para despejar mi mente agitada. Necesitaba encontrar respuestas antes de tomar decisiones irreversibles sobre mi futuro cercano o lejano. El parque estaba lleno esa mañana, ancianos charlando animadamente sobre temas triviales mientras los niños corrían tras sus juguetes coloridos bajo la mirada atenta y amorosa de sus madres. Al pasar junto a ellos vi reflejada mi propia historia,
momentos simples llenos de alegría mezclados con preocupaciones ocultas detrás de sonrisas forzadas como máscaras protectoras ante realidades complicadas e inciertas. En medio del bullicio encontré un banco vacío donde sentarme, cerré los ojos e intenté concentrarme en los sonidos vibrantes alrededor mío, risas infantiles mezcladas con murmullos suaves traídos por la brisa cálida andaluza. Pero incluso eso no logró calmarme completamente ni disipar las dudas persistentes sobre qué hacer respecto al joven repartidor cuyo rostro seguía apareciendo constantemente en mis pensamientos. Finalmente decidí regresar a casa antes del almuerzo. Debía enfrentar mis responsabilidades familiares sin caer más profundamente en este torbellino emocional descontrolado por culpa o deseo desenfrenado. Sin embargo, justo cuando llegué frente a nuestra puerta principal escuché voces provenientes dentro. Eran amigos cercanos riendo y conversando animadamente alrededor de nuestra mesa familiar. Una sensación extraña me invadió al comprender cuánto tiempo había pasado desde nuestra última reunión así. Era como si hubiera estado ausente durante demasiado tiempo aunque físicamente estuviera presente todos esos días anteriores. Consciente ahora más que nunca acerca del papel dual que desempeñaba entre ser madre/esposa versus amante/protagonista oculta dentro esta historia secreta. Me quedé paralizada frente al umbral esperando tomar aire antes cruzar hacia adentro donde todo parecía tan perfecto pero también tan distante. El eco constante entre estos dos mundos comenzó a resonar fuertemente dentro mí misma mientras tomaba conciencia real acerca de decisiones difíciles aún pendientes sobre cómo continuar adelante sin perderme completamente. El aire en la casa se sentía pesado, como si cada rincón estuviera cargado de las decisiones que debía enfrentar. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras que danzaban en las paredes, recordándome lo efímero del tiempo. Miré a mi alrededor. Cada objeto me hablaba de una vida construida con esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, el eco de mis pensamientos me llevó a cuestionar todo lo que había sido y lo que aún podía ser. Decidí salir al parque del pueblo. Necesitaba claridad, un espacio donde pudiera respirar sin la presión de las expectativas. Al llegar vi a los ancianos sentados en los bancos, charlando animadamente sobre sus recuerdos. Ellos parecían tan seguros de sí mismos, tan cómodos en sus pieles arrugadas. Me pregunté si alguna vez habrían sentido la misma confusión que yo ahora. Mientras caminaba por el sendero florido, un recuerdo vino a mí, el primer encuentro con el repartidor. La forma en que su sonrisa iluminó mi mundo grisáceo. Era como si hubiera despertado algo dormido dentro de mí, algo que creía perdido para siempre. Pero ahora al mirar hacia atrás, me preguntaba si esa chispa valía el riesgo que estaba tomando. De repente vi una figura familiar acercándose, era mi marido. Su rostro reflejaba preocupación y amor al mismo tiempo. Se detuvo frente a mí y me miró con intensidad. «Te he estado buscando», dijo con voz suave. «¿Todo bien?» Su pregunta era sincera, pero yo sabía que no podía ser completamente honesta sin traicionar mis propios sentimientos. Solo necesitaba un momento para pensar, respondí evasivamente. Él asintió y se sentó a mi lado en un banco vacío. La conversación fluyó entre nosotros como un río tranquilo, pero había una corriente subterránea de tensión que no podía ignorar. He notado que has estado distante últimamente, mencionó él con cautela. Quiero ayudarte si hay algo en lo que pueda hacerlo. Sus palabras resonaron en mí como un campanazo de alerta. Sentí la culpa apretando mi pecho mientras recordaba los momentos compartidos con el repartidor. No es nada grave, contesté rápidamente. Solo estoy reflexionando sobre algunas cosas. En ese instante comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de posibilidades inexploradas. La lucha interna se intensificó cuando recordé la propuesta del repartidor sobre un viaje juntos, una oportunidad para escapar y redescubrirme lejos del pueblo y su rutina opresiva. Mientras hablábamos, mis pensamientos vagaron hacia él, su risa despreocupada y su mirada llena de sueños. Era fácil perderse en su mundo, era refrescante y vibrante comparado con la monotonía diaria. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando pacientemente en la sala. Había preparado una cena sencilla pero reconfortante, el aroma del guiso llenaba el aire y me hizo recordar momentos felices compartidos juntos años atrás.
¿Te gustaría cenar?, preguntó él con una sonrisa esperanzadora. Asentí mientras me sentaba a la mesa, sintiendo como cada bocado era un recordatorio de lo que había construido junto a él, una familia sólida y un hogar cálido. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirme atrapada en esas paredes familiares, anhelaba algo más allá de lo conocido. La cena transcurrió entre risas nerviosas y miradas cómplices, sin embargo, mi mente seguía divagando hacia el futuro incierto con el repartidor. ¿Podría permitirme vivir esa experiencia sin arriesgar todo lo que había construido? Esa pregunta se convirtió en un martillo golpeando mi conciencia sin piedad. Esa noche decidí escribirle al repartidor un mensaje corto para confirmar nuestro próximo encuentro, necesitaba verlo nuevamente para aclarar mis sentimientos hacia él y hacia mí misma. Mientras tecleaba las palabras en mi teléfono, una mezcla de emoción y miedo invadió mi ser. Al día siguiente recibí su respuesta casi instantánea: no puedo esperar para verte. Sus palabras encendieron una chispa dentro de mí, tal vez eso era lo que necesitaba, tomar riesgos por primera vez desde hacía años. Sin embargo, mientras me preparaba para salir esa tarde hacia nuestro lugar habitual cerca del bar local donde solíamos encontrarnos, sonó el timbre de la puerta. Abrí para encontrarme con una vecina preocupada por mí. Quería saber si todo estaba bien tras haber notado mi ausencia reciente en los encuentros comunitarios. He estado ocupada, respondí cortésmente mientras intentaba ocultar mis verdaderos sentimientos detrás de una fachada amistosa. Solo necesito un poco más de tiempo para mí misma. Ella sonrió comprensivamente, pero no pude evitar sentirme atrapada nuevamente por las expectativas ajenas. Aquel momento se convirtió en otro recordatorio del peso que llevaba sobre mis hombros cada día. Finalmente logré salir hacia el bar donde esperaría al repartidor. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en lo que podría suceder entre nosotros esa noche. Sin embargo, al llegar allí vi algo inesperado. Él estaba sentado hablando animadamente con otra mujer joven. Su risa resonaba alegremente en el aire como si no existiera ningún secreto entre nosotros. Una punzada recorrió mi corazón mientras observaba desde la distancia. ¿Qué significaría esto para nuestra relación? ¿Era solo un amigo o algo más? Mis pensamientos comenzaron a desmoronarse ante la posibilidad de perderlo antes incluso de haberlo tenido completamente. El dilema se tornó abrumador, sabía que debía acercarme o dar media vuelta e irme antes de hacer algo irreflexivo. Pero entonces vi cómo ella le tocó suavemente el brazo mientras reían juntos, eso fue suficiente para romper cualquier resistencia dentro mío. Y así quedé paralizada frente a ese umbral emocional donde todas mis decisiones convergían.